Este es un video un poquito rápido, pero vamos a hablar sobre esto que se me hizo muy interesante, me lo compartieron las personas de Ubiquiti y es una calculadora de capacidad. Básicamente aquí puedes poner todos los datos que tú quieres para tu red y básicamente te va a dar un cálculo de cómo es de que va a consumir esos recursos en tu red. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es la parte de network. Aquí básicamente lo que nos dice es de que asumamos de que son 10 clientes por AP. Entonces, por ejemplo, tú quieres el UCG Max, por ejemplo, para un restaurante en donde lo máximo que van a tener van a ser, por ejemplo, 2 APs o 3 APs, ¿por qué? Porque lo que quieres son 30 usuarios, nos vamos a poner 4. El simple hecho de poner, 4 APs, que serían 40 usuarios, nos consume el 9%. Pero si yo le pongo, por ejemplo, detección de seguridad, aumenta al 46% de los recursos del equipo. Si yo le pongo, por ejemplo, calidad de servicio, si yo le pongo, bloqueo de anuncios, eh, y ahorita estamos en el 49%. Hasta este momento podemos decir de que para 40 usuarios está perfecto, pero, por ejemplo, a este equipo le puedes meter la parte de NVR. Entonces, le puedes poner de que te grabe las cámaras que tú tengas. Entonces, por ejemplo, una cámara en HD te consume el 62, pero pongámosle que vas a poner 4 cámaras HD, y pensamos de que tú todavía quieres una cámara en 2K, y tienes alguna puerta que te gustaría proteger con algún, control de acceso, también lo podemos poner con un control de acceso. Entonces, hasta el momento, lo que te dice en la parte de Protect es de que con 4 cámaras, 4 en HD y una en 2K, con 512 gigas vas a grabar 2 días completos. Si tú le pones 1 tera, te va a dar 5 días, si le pones 2 teras, te va a dar 10 días. Entonces, pues, está muy bien, la verdad es de que este equipo, sobre todo para escenarios como restaurantes, tiendas muy pequeñas, cosas así, sin problema, funciona, yo digo que excelente. Pero ya para proyectos más grandes, pues, ya a lo mejor no es tan recomendable. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo escenario, pero ahora con un, Pro Max, por ejemplo. Un Pro Max en donde tenemos todo igual activado, es más, vamos a activar VPN, vamos a medirle que nos dé para, ¿qué te parece? 50 serían 500 usuarios, entre comillas. Para todo esto, está consumiendo apenas el 38%. Pero también quiero que me haga la parte de cámaras. Aquí yo le puedo poner, por ejemplo, unas 10 cámaras en HD, unas 2 cámaras en 2K y una cámara en 4K. Le voy a poner 24 teras y me va a grabar 45 días. Con 8 teras me graba 15 días y con 1 tera me graba un día nada más, con todas estas cámaras, que serían 13 cámaras. Obviamente, la de 2K y la de 4K, pues, van a consumir más espacio en el disco duro, pero a lo mejor yo quiero activar la parte de conmutador. Entonces, también lo puedo hacer. A lo mejor yo lo que quiero son unos 30 teléfonos, vamos a ponerle, los 30 teléfonos, y en Access le voy a poner unas 10 puertas, 10 puertas. Aquí, por ejemplo, podríamos decir de que ya estamos llegando a su límite máximo. Ya tenemos un 80% de ocupación de recursos. Yo en este caso, por ejemplo, ya no recomendaría tanto este equipo si tienes un escenario muy parecido a este, aunque la verdad es de que, por ejemplo, podríamos, jugar con esa parte. Por ejemplo, no vas a tener 50 access point y hago 500 usuarios, a lo mejor vas a tener, por ejemplo, unos 30 usuarios, por ejemplo, unos, 300 usuarios, más bien sería aquí, unos 300 usuarios, a lo mejor vas a tener 10 APs y como tal para 300 usuarios, vamos a pensar. O inclusive pueden ser menos usuarios, pero básicamente para eso es de que está esta calculadora, para que tú puedas ir calculando qué es lo que para ti es importante y te va a dar más o menos un estimado de si ese equipo es el adecuado para ti o no. Por ejemplo, y vamos a regresarnos con el UCG Max. Si yo quiero para, por ejemplo, aquí en este caso de 300 usuarios, aplicar todo, y yo le quiero simplemente activar lo de las cámaras,
pues bueno, vamos a ver de que ya con 10 cámaras en HD, 2 cámaras en 2K y una cámara en 4K, ya no lo soportaría, por ejemplo. Entonces, a lo mejor yo aquí le quito completamente esto, ya no lo soporta ni siquiera las 10 cámaras, nos va a soportar, si acaso, 2 si están para 300 usuarios. Ajá, y ni hablar de que ponga, por ejemplo, la parte del conmutador y el Access tampoco me lo va a soportar. Desde mi punto de vista, yo creo que esta calculadora puede ser un muy buen referente para pensar en qué equipo más o menos puedes ofrecerle al cliente, pero no te quedes solamente con lo que diga la calculadora. Casi siempre puede ser de que consuma un poquito más de recursos ya en tiempo real. Cuéntame en los comentarios si ya conocías esta calculadora. Si te gustó el video, síguenos, dale like y comparte, eso nos ayudará a seguir haciendo más contenido. Y recuerda, nosotros somos Instel.